¿Por qué la ideología liberal libertaria no es aplicable? Mira, hagamos así y aparezcamos en un mundo donde el Estado desapareció. Empecemos por estudiar en serio lo que se quiere refutar, para no elaborar hombres de paja ni falsas equivalencias, como si el liberalismo se tratase de desaparecer el Estado por arte de magia. Y no, por lo menos desde la corriente anarquista, se trata de una decisión deliberada y razonada de las personas al ganar amor propio, al perder el miedo a la incertidumbre que supone ser libre, al darse cuenta que el Estado es el problema y no la solución, deciden por voto propio reemplazar a los medios políticos y obligatorios, financiados con robo legalizado, impuestos y estafa, inflación, Estado, por razones éticas, morales, sociales o económicas, o las que fuere, por los medios económicos y voluntarios financiados voluntariamente, el proceso del mercado. Bienvenidos a Refutando Disparates. Hora de educar a otro ignorante que liga peras con manzanas y que no distingue ni mínimamente entre las distintas corrientes liberales. ¡Vamos al video! Ya no existe la educación obligatoria, ya no existen las vacunas obligatorias, se apagaron los semáforos, la policía se fue para su casa, el ejército colgó los fusiles, etc. ¿Cuándo no un esclavo voluntario inmoral que se cree superior a los demás y que cree él que en base a ideologías fracasadas y dogmáticas, él y el conjunto de parásitos llamados políticos tienen la potestad de obligar a la gente a hacer lo que ellos quieran a la fuerza? Además, partiendo de una falsa premisa, que sin Estado, servicios tales como el de la policía desaparecerían, cuando todo servicio nace del proceso de mercado, impulsado por nuestra innata capacidad empresarial y creativa inserta en nuestra naturaleza como seres humanos. El Estado no crea nada. Tanto la riqueza como los servicios nacen de ese proceso dinámico y espontáneo que llamamos mercado. El Estado solo toma lo ya creado, restringe la competencia, lo da en régimen de monopolio y lo cobra obligatoriamente. El debate real sería: ¿por qué es mejor un servicio dado en régimen de monopolio y cobrado obligatoriamente desde el Estado, en vez desde el libre mercado, pagado voluntariamente y en competencia, donde cada quien, dueño del fruto de su esfuerzo y su trabajo, decide a quién le paga y a quién no, y no obligado a la fuerza por el estatismo, por razones ideológicas o políticas? ¿Por qué? Resulta de que los mismos liberales libertarios te dicen que la sociedad inmediatamente se empezaría a organizar. Entonces ellos te dicen que bajo su lógica todos esos servicios deberían ser privados. O sea, yo pago a la policía que yo elijo. Yo pago a la compañía eléctrica que yo elijo para que me alumbre mi calle o lo que está fuera de mi casa. Yo le pago a un contratista para que me repare la vereda y la calle, que me corresponde a mí. Así como pagamos la mayoría de los servicios gracias a los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Porque así vive la mayoría, tratando de intercambiar o dar algo a cambio que alguien valore subjetivamente para recibir algo a cambio. Lo único que no tienen que vivir bajo esas reglas sociales son los parásitos políticos. Ellos son los únicos que pueden vivir bajo pagos obligatorios como parásitos. Hasta el parásito que le encanta vivir del Estado, algo tiene que hacer, en algo tiene que cooperar. Pero el político, no. Pero bajo esas mismas reflexiones, ellos mismos te dicen que se formaría un caos y un desorden que no haría esto viable. Por lo tanto, ellos te invitan a que tengamos un Estado mínimo. Mira, pedazo de estafador, tienes que saber diferenciar las distintas corrientes liberales. No ligues peras con manzanas. Un liberal clásico y un minarquista tal vez sí te pidieran, según ellos y su criterio, un Estado mínimo. No es igual lo que haría un anarquista liberal. Algo que no entiendo, como algo que es financiado obligatoriamente, que se impone a la fuerza, mas no compite, que viene de parasitar a la gente y de crear problemas para ellos ser la única solución, es algo necesario. Ni idea. Pregúntenselo a los libertarios clásicos y a los minarquistas. A mí, no. No obstante, mi punto aquí es que tú ligas peras con manzanas, sacas conclusiones sin diferenciar las distintas corrientes liberales. Obviamente, como todo estafador, el liberal anarquista no llega a ese tipo de conclusiones que esto expresa, porque entendió que el Estado es el mal mayor per se. Así está gobernado por la Madre Teresa de Calcuta. Edúcate. Resulta que aquí viene otra reflexión, que ellos mismos la hacen y te dicen: bueno, entonces, ¿cuál es el límite de mi libertad con la del otro? Por ejemplo, si yo quiero en mi casa tener un cerro de neumáticos e incendiarlo, estoy contaminando a todo el mundo.
pero estoy en mi libertad de hacerlo porque es mi territorio. Aquí se demuestra una vez más que no saben lo que hablan. El que conoce las ideas liberales, aunque sea básicamente, sabe que el libertario, sea la corriente que sea, no ve la libertad sin su hermana la responsabilidad, y que delimita actos individuales en base al derecho natural o negativo. O sea, derechos a no vulneres mi vida, no vulneres mi propiedad y no vulneres mi libertad. El liberalismo es sustancia ética y moral antes que todo, incluso antes de cualquier progreso económico. El progreso económico debe ser en base a un entorno de respeto a estos derechos fundamentales, no a través de pasarle por encima para comprar X o Y a 24 o 36 cuotas. ¿Entienden, Miley Boys? Pronto los atiendo. Pero a la vez estoy vulnerando el aire limpio de todos los vecinos. Entonces, para definir esas cosas vamos a necesitar reglas y leyes. Y para eso vamos a necesitar un Congreso que haga esas leyes. El Congreso tiene que representarnos a todos. Por lo tanto, vamos a tener que tener una especie de democracia. El derecho es otra institución social producto de comportamientos pautados nacidas del orden espontáneo. Derecho consuetudinario, que fue el derecho que se plasmó a través de las costumbres que se hicieron leyes, gracias a esa necesidad imperiosa de los seres humanos de establecer contratos y leyes en sentido material, con independencia de circunstancias particulares. Leyes tales como no matar, no robar, no estafar. No lo que es hoy el derecho positivo estatal, que no es más que la prostitución del derecho, donde no hay leyes, sino mandatos administrativos, en razón de que van a regular al detalle y a perturbar el actuar individual. Eso sí, mientras nos saquean en base a robo legalizado, llamado impuesto, y nos estafan en base a expandir la oferta monetaria para que la política gaste más y más y más. Son los liberales clásicos y minarquistas los que sí necesitan Estado. Los libertarios anarquistas, que es la conclusión más ética y más moral del libertarismo, no necesitamos un Congreso, no nos sentimos representados por ningún parásito político y no queremos mantener a ningún vago de esos, pero ni a uno. Sí tenemos amor propio. Bueno, pero en esa discusión, bajo los mismos argumentos y las mismas reflexiones de los liberales libertarios, podría empezar a abrirse otros frentes, como por ejemplo decir que los niños tienen derecho a alimentación sana, tienen derecho a las vacunas, tienen derecho a aprender a leer, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a que nadie los agreda, y esto independiente que sus padres quieran darles los derechos o no, porque el libertarismo defiende al individuo, y ese individuo en esa etapa de su vida no puede tomar esas decisiones por sí solo, por lo tanto la vamos a tener que tomar como Estado. Yo, como padre de familia, te puedo decir que no necesito llamar a los servicios derecho, porque no me creo dueño del fruto del trabajo y esfuerzo ajeno, ni quiero vivir de los demás a través del Estado como parásito, como seguramente tú sí quisieras, porque eso es lo que pasa con todos los estatontos inmorales. Los libertarios defendemos el derecho individual para que las personas en un entorno de libertad puedan lograr sus fines con los medios que ellos crean subjetivamente idóneos, sin dañar la vida, la propiedad y la libertad de los demás. Promovemos la cooperación social espontánea, no impuesta a punta de pistola gracias al crimen organizado llamado Estado, que consiste en usar el monopolio de la violencia para unos a otros imponer su visión moral, ideológica y absurda de ingenieros sociales de todas las especies, sea este derecha, izquierda, centro, el que sea. No es difícil, solo tienes que tener amor propio y lo pillas. Entonces, para los que son inteligentes ya se dieron cuenta para dónde voy. Fue así como empezaron a crecer los estados. Y eso es lo que no les gusta a los liberales libertarios, que se escapen de los principios que debería tener un Estado mínimo. Pero lamentablemente, en esa reflexión que se hace de cuáles son las libertades individuales, nacen inmediatamente los derechos. Así no nacen los estados. Los estados nacen de la violencia, de invasores o pandillas que invadían territorios y que cobraban tributos en esos territorios justamente para que no los invadieran otras pandillas. Así como hoy, que hay que tener estado para que no nos invada otro estado. La misma lógica. Lo que queremos los libertarios, bueno, lo que sí entendemos esta filosofía
día y nos andamos como borregos, como groupies, celebrando reuniones de políticos como Milei y corporativistas como Elon, es que cada quien pueda desarrollar su proyecto de vida como quiera, sin imponérselo a nadie. Tenga la ideología que tenga, sea del sexo que sea, tenga la preferencia sexual que quiera, sea de la clase social que sea y tenga la religión que quiera, siempre y cuando no vulneres la vida, la propiedad y la libertad de los demás, siempre y cuando lo financies con tu bolsillo y seas responsable de tus actos y no hagas a los demás responsables de las consecuencias de tus actos. En un entorno de libertad plena donde comerciemos, nos entendamos, cooperemos y no nos matemos. Obviamente que estados que controlen solamente lo mínimo son estados débiles, por lo tanto nadie los respeta. Y esos ejemplos hay por todo el mundo. La mayoría de los países que son subdesarrollados, ni siquiera están en vías de desarrollo, son países con estados muy mínimos, muy pequeños y muy débiles. Esto o es deshonestidad intelectual o es ignorancia pura y dura. ¿Cómo vas a decir que Sudamérica no se ha desarrollado porque tiene estados mínimos? Si eso es evidente, público y notorio que es una mentira. El mismo Chile, de donde eres tú, llegó a ser un país en vías de desarrollo gracias a la disminución del Estado. O sea, eso supone menos trabas, menos regulaciones, menos controles, menos. El Estado hace menos, estorba menos. Por lo tanto, los individuos en un entorno de más libertad, gracias a la división, especialización del trabajo y el conocimiento, del proceso dinámico y espontáneo de mercado, que no es más que el intercambio de las consecuencias de esta división, es que un país progresa. Imagínate, Estado cero. El mismo Chile te refuta. Hoy Chile, a más Estado, más político, más gasto público, más regulaciones, más impuestos, más deuda, más estatismo en general, le va peor. Lo puedes percibir a tu alrededor, pero como todo dogmático, te haces el ciego. Igual como pasa en los países europeos, que se desarrollan con estados mínimos y luego entran en crisis gracias al crecimiento del Estado y de pisotear la vida, la propiedad y la libertad de los individuos. Veas el caso España. En fin, otro más que pasa por la picadora. No te dejes engañar.